아니, my, dear, Mis muy queridos, most precious, bondadosos, preciosos, joyas que satisfacéis los deseos, estudiantes, amigos, padres, madres, hermanos, hermanas y demás, todos los seres. Continuamos con las enseñanzas y la motivación es que el liberarse uno mismo del océano del sufrimiento sansárico y lograr el estado gozoso de paz para siempre, no solamente durante una semana, un mes, como si fueran vacaciones, ese no es el verdadero sentido de la vida. El sentido de la vida, el propósito, es beneficiar a otros, liberar a los seres, a los innumerables seres de cada reino, liberarlos de los océanos de sufrimiento sansárico y llevarles a la felicidad inmaculada de la completa cesación de los engaños burdos y sutiles y completar todas las realizaciones, Sangye, el estado de Buda, llevarles a ese estado por uno mismo solo. Y para ello necesitamos lograr el estado de omnisciencia. No lo podemos hacer con una mente ignorante. Incluso los arahats no pueden. Eso que tienen cualidades infinitas como el espacio, pero aún así no pueden hacer un trabajo perfecto para el beneficio de los seres. Y por eso, porque no han abandonado las 4 causas de desconocimiento. Tienen clarividencia y todas esas cosas del segundo de los diferentes caminos, el camino de preparación, de mérito, el de la visión, que es el camino Arya, pues antes de llegar a ese camino ya tienen clarividencia, es decir, tienen cualidades increíbles, pero no han abandonado estas 4 estados o estas causas de desconocimientos. Por ejemplo, el oscurecimiento de no conocer la sutileza del karma, que solo el Buda lo conoce, como ya lo he mencionado en otra ocasión, pero lo volveré a decir. Es decir, este oscurecimiento es, por ejemplo, las diferentes colores o dibujos como de las plumas de un pavo real, el poder conocer cuál es la causa de cada uno de estos colores y demás. Eso tiene que ver con el karma muy sutil, o por ejemplo determinadas características del cuerpo humano. El karma sutil solo lo conoce un Buda. Si uno no tiene una mente omnisciente, no conoce las sutilezas del karma. Ese sería uno de los desconocimientos o los conocimientos que todavía poseen los arahats. Y otro es el oscurecimiento o el desconocimiento en relación a un tiempo muy, muy remoto, como por ejemplo Khinte Palgye, un anciano de 80 años. El caso de esta historia de este anciano de 80 años que encontró el Dharma pues ya de muy mayor,
que siempre estaba, que vivía en su casa y los más jóvenes siempre se metían con él y el caso es que estaba muy feliz y entonces pensó, bueno, pues me voy al monasterio, que estaré más tranquilo, no se meterán conmigo y se fue al monasterio que era, el abad era Sariputra. Sariputra, uno de los estudiantes o discípulos excelentes en sabiduría, uno de los discípulos de Buda, pues él es el que recibió a este anciano, pero Sariputra le dijo, usted es ya demasiado anciano, no puede memorizar los textos, no puede hacer servicio en el monasterio. Entonces vio que no podía entrar en el monasterio, que no tenía el karma para ser un monje. Y entonces este anciano se fue desconsolado, llorando y se fue y se sentó en un parque. Y en esa época el Buda, que estaba en India y que ve a todos los seres en cada instante, cuando madura el karma para beneficiar a los seres, entonces el Buda se le apareció y entonces le dijo que qué pasaba, que por qué lloraba. Entonces el anciano le explicó todo y dice, bueno, yo he completado la acumulación de méritos y sabiduría, entonces puedo ver que sí tienes los méritos, el karma para ser un monje. You're the merit to be monk. Sariputra no ha completado los dos tipos de méritos de acumulación, entonces no puede ver el karma sutil, pero sí, yo los puedo ver y hace muchos eones vio que había acumulado ese karma para ser monje. Y el Buda lo puede ver porque está libre de este desconocimiento de lo remoto del tiempo, tiene completo conocimiento. Entonces vio que sí podía tomar la ordenación como monje y vio que el monje adecuado para cuidar de él era Moggallana, que era excelente en poderes psíquicos. Entonces lo dejó bajo su tutela. Y bueno, estando en el monasterio, de nuevo los monjes se burlaban de él, se metían con él y bueno, eso hizo que este anciano un día se escapara del monasterio y quisiera suicidarse lanzándose al río. Pero en ese momento el abad del monasterio era Moggallana, entonces buscó, dice, bueno, ¿dónde estará este anciano? Y entonces vio que estaba a punto de saltar al río. Y Moggallana, con sus poderes psíquicos, apareció justo en el instante que iba a saltar y lo agarró. Y este anciano, claro, se quedó impactado, ¿no? de ver que se le apareció ahí
y no podía hablar, pero bueno, finalmente le explicó que estaba como muy desolado porque los monjes más jóvenes se burlaban de él y estaba desmoralizado. Entonces Mongaliana le dice, no tienes suficiente renuncia al samsara. Entonces le dijo al anciano, dice, cógete de mis hábitos. Entonces empezó a volar y volaron, llegaron a un sitio donde había una gran montaña y aterrizaron ahí. Y esa era una montaña de huesos. Entonces el anciano preguntó a Mongaliana, dice, bueno, ¿de quién son estos huesos? Y dice, pues son los huesos de tus vidas pasadas. Entonces cuando escuchó esto el anciano, se le erizó el cabello y a partir de ahí generó la renuncia al samsara, viendo que en el samsara no hay nada definitivo, viendo las 6 desventajas del samsara, de que es de la naturaleza del sufrimiento, comprendió el sufrimiento del sufrimiento, el del cambio, los placeres samsáricos y el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Y a partir de esa comprensión realizó la sabiduría de la vacuidad, alcanzó este estado de Arya que percibe directamente la vacuidad y así fue capaz de cesar las semillas de los engaños y el karma, liberarse de ello y lograr la liberación del samsara alcanzando el nirvana. Y esto, bueno, fue algo increíble que sucedió. Y otro de los desconocimientos que tienen los arahats pero no un Buda es debido a, es el desconocer la profundidad y las cualidades sutiles de los Budas, las acciones secretas de los Budas que son solo objetos de sus propias mentes. Solamente es algo que puede comprender un Buda, no ni siquiera los bodhisattvas o seres arias, porque no han abandonado estas 4 causas de desconocimiento o oscurecimientos que les permiten trabajar de forma perfecta para los seres. Como el caso de ese otro desconocimiento que no podían ver, que Sariputra no podía ver que el anciano había creado las causas para ser un monje. Entonces nosotros que no hemos alcanzado el estado de arahat, como yo mismo, pues el poder trabajar para el beneficio de los seres es algo que siempre puedes cometer errores. Y luego el cuarto desconocimiento es desconocer en relación a lo remoto del lugar. Aquí habla de cuando un ejemplo es cuando Sariputra un día fue a los reinos infernales, y uno de estos reinos seres que encontró en los infiernos le pidió que envió un mensaje. Perdona, no era Sariputra, era Mongaliana, creo. Entonces, el caso es que este maestro le dijo a Mongaliana que si podía llevar un mensaje a sus discípulos que... No, creo que no a los discípulos, sino a un rey, a alguien en concreto que había fallecido. Me estoy liando. El mensaje era de un maestro que le quería enviar un mensaje a sus discípulos que habían construido una estupa en conmemoración a él, pero que cada vez que circunvalaban la estupa
eso le producía mucho más sufrimiento. Entonces el mensaje que quería dar a estos discípulos es que por favor no circunvalaran su estupa, que contenía sus restos sagrados, sus huesos, etc. Porque cada vez que circunvalaban él sufría mucho más. Es por esto también por lo que ahora Rinpoche menciona que cuando, como Kirti Sencha Rinpoche mencionó en una ocasión, que para poder poner los restos de huesos o cenizas en una estupa, primero se tienen que purificar mediante la ceremonia del Yambua, que eso es muy bueno. Y esa ceremonia del Yambua, que es una ceremonia de consagración, se hace mediante la práctica de la bodhicitta y la vacuidad. Entonces sí, cuando purificas esos restos a través de estas ceremonias, sí los puedes poner en los objetos sagrados y consagrarla. Pero bueno, el caso es que volviendo al oscurecimiento de lo remoto del lugar, los budas no lo tienen, pero sí los otros seres. Y en el pasado, en la época de Buda, había un rey muy famoso. Creo que sus huesos o cenizas estaban como dentro de una estupa o por debajo. Y es por eso por lo que es importante purificar y consagrar bien las estupas, porque no puedes poner cualquier cosa en las estupas, como en la historia esta de este maestro que sufría tanto cada vez que sus discípulos circunvalaban la estupa. Entonces, bueno, el caso es que Mongaliana pues llevó este mensaje a los discípulos de este maestro, de que por favor no circunvalaran la estupa porque eso le producía mucho sufrimiento. Pero el caso es que no le creyeron. Y a pesar de que Mongaliana era un Arahat, pues no le creyeron y empezaron a golpearle. Porque no le creían, y entonces le preguntaban para comprobar si realmente era pues un arahat. Dice, bueno, ¿dónde ha renacido tu madre? Que había fallecido hace muchísimo tiempo. Pero Mongaliana, como su madre había renacido en un reino muy lejano, muy distante, Mongaliana no lo conocía, no lo sabía, a pesar de sus poderes psíquicos. Entonces no lo sabía debido a su karma negativo, y a pesar de que tenía a pesar de sus poderes psíquicos y a pesar de que tenía clarividencia y demás, no era capaz de saber ni de recordar dónde podía estar su madre, ya que era en un lugar muy remoto. Entonces, al no poder responder, pues estos discípulos empezaron a golpear a Mongaliana, a pesar de ser un arahat. Este sería el cuarto desconocimiento en relación a desconocer por lo remoto del lugar. El karma es muy sutil. Las acciones, entonces estos cuatro desconocimientos en relación al lugar, al tiempo, a la sutileza del karma y a las acciones secretas del Buda, solo los Budas están libres de esos desconocimientos o de esos oscurecimientos. Por tanto, necesitamos lograr el estado de omnisciencia para poder trabajar de forma perfecta para el beneficio de los seres sin el más mínimo error. Eso es por lo que estamos practicando el Dharma, para eso estamos meditando, practicando, controlando nuestra mente, subyugando la mente, porque meditación significa subyugar la mente.
Y para que este enfado, ignorancia, apego, pensamiento egocéntrico o la raíz de samsara, la ignorancia, poder subyugar todo esto, cesarlo, subyugarlo, haciendo que vaya disminuyendo hasta erradicarlo. Poder debilitar todo esto. Y es por eso, y para eso, por eso necesitamos la meditación sobre la impermanencia y la muerte. Es como la madre como el rey, para poder subyugar o controlar la mente, a pesar incluso de que conozcamos bien todo el Dharma, el Sutra y Tantra, y podemos explicarlo perfectamente con palabras y demás, lo que el Buda explicó, o las enseñanzas que has escuchado, aunque sean incluso unas pocas palabras. Pero cómo controlar tu mente, subyugar tu mente, es a través de esta meditación de la muerte y la impermanencia, meditando en ella. Porque si no, todo ese conocimiento es como almacenar cosas en el disco duro de un ordenador. Metes mucha información, pero no practicas. Te puedes conocer el Sutra y Tantra de memoria, pero no subyugas tu mente y nada sucede. Tu mente sigue separada, alejada del Dharma. Tu boca habla de Dharma, pero tu mente no tiene nada que ver con el Dharma. Permanece exactamente igual que antes de haber conocido el Dharma. O incluso peor. Creo que ya en otra ocasión hablé de las 10 joyas muy preciosas de los Geshe Kadampas. No expliqué todas, me parece. No expliqué todos los beneficios de estas 10 joyas más secretas de los Geshe Kadampas. El maestro Chenka Lodra Yalsen, en el texto Abrir la puerta del Dharma nos dice que manteniendo estas 10 joyas muy secretas en mente, las alucinaciones del mundo se destruyen y el océano del apego se seca. La montaña de los 8 dharmas mundanos se destruyen y la fortaleza de los engaños se colapsa y el barco del karma negativo sucumbe y llegamos a la orilla cómoda del remedio. Por tanto, esta es el mejor. Por tanto, estas 10 joyas muy secretas son extraordinarias. Rinpoche está traduciendo literalmente cada término. Es como fortaleza,
es decir, la fortaleza de los engaños, que es como el monte Meru, se colapsa. Entonces, si tú mantienes estas 10 joyas muy secretas, esta comprensión, entonces el barco si la embarcación de ese karma negativo se hunde. Manteniendo estas 10 joyas muy secretas en tu corazón, entonces llegas a la orilla, llegas más que a la orilla, dice como al remedio, llegas a esa tierra cómoda, o sea, que alcanzas un estado, un lugar seguro, y así tu vida, tu mente alcanza ese estado seguro. Por eso estas joyas supremas, estas 10 joyas muy secretas son supremas, son lo mejor. Y este texto, de abrir la puerta del Dharma también dice, por tanto, es difícil para la mente comprender la profundidad del Dharma, de renunciar a esta vida. Es difícil para todos realizar este punto secreto, y esto es algo inmaculado, profundo, este Dharma secreto. Es decir, es muy difícil para la gente de llegar a realizar este punto tan secreto, este Dharma profundo y secreto. Está traduciendo Rinpoche literalmente cada cita de este texto sobre los 10 joyas muy secretas para los Kadampas. Entonces dice, cualquier otro método para lograr la felicidad y el beneficio no es poseído por otros. Es decir, estas 10 joyas muy secretas poseen ese método. Este Dharma es extraordinario y profundo. Practicándolo sin dificultades, lograrás la felicidad de esta vida, la felicidad de las vidas futuras, la iluminación. Todo esto lo lograrás sin dificultad. Entonces puede surgir la pregunta. Entonces, abandonar esta vida significa abandonar la felicidad de esta vida. Entonces te puedes plantear, ¿cómo puedes lograr la felicidad de esta vida abandonando esta vida? Si piensas, tengo que ser feliz continuamente, día y noche, tengo que ser feliz, manteniendo esa mente, nunca vas a ser feliz. La felicidad en tu vida vendrá, no tendrás que preocuparte. Cuando no te preocupas, vendrá la felicidad.
Y así los yogis, que los que practican el Dharma, los que han renunciado a esta vida, los yogis, incluso aunque no quieran obtener como signos o como por ejemplo la clarividencia y todas estas cosas o la reputación de ser un meditador, es decir, aunque no quieran estos logros como la clarividencia o diferentes poderes que la gente común no tiene, pues estos yogis que han renunciado a la vida y que no buscan estos poderes como la clarividencia y demás, aunque no busquen todo eso, pero renunciando a esta vida, entonces y practicando estas y practicando estas 10 joyas muy secretas, pues aunque no deseen esos logros, esos signos, no estén preocupados por ellos, les llegarán. Es decir, que cuando abandonas el deseo por la felicidad de esta vida y has renunciado, llegarán estos logros, aunque no los desees. Como los Geshe Kadampas dicen, el magnífico sonido de lo que significa, o sea, de llamarte un Buda, es que está traduciendo literalmente y no es fácil. A ver, aunque no estés buscando esos grandes yogis, aunque no estén buscando esos signos, pues ese nombre de Buda, la raíz, bueno, que los diferentes logros les llegarán y entonces uno podrá lograr la iluminación y recibir ese magnífico estado y ese nombre de Buda empezará la felicidad a partir de ahí. Ese gran sonido, lo que llamamos Buda, que es tiene su raíz en abandonar el deseo, en abandonar las preocupaciones mundanas. Y el gran yogi Tsampa Gyare dijo: en la puerta a la entrada de la casa de aquel que tiene experiencia, es decir, cuando uno vive con estas 10 joyas muy secretas, entonces a la entrada de ese hogar de alguien con esa experiencia en las 10 joyas muy secretas, hay alguien que puedes relajarte descansado en esa entrada. Es decir, en el hogar o en la puerta de aquel que tiene experiencia, y esto se está refiriendo a aquel que vive con estas 10 joyas muy secretas, entonces uno puede yacer o tumbarse felizmente a la entrada de esa puerta. Un meditador, la gente o los meditadores que están apegados a las cosas
a los placeres como comidas deliciosas, las ropas, lugares, no conocen esto. Y ahora la siguiente cita dice: a la puerta del hogar de aquel que ha logrado el remedio, es decir, el camino, es decir, que tiene la realización de la impermanencia y la muerte, por ejemplo, y que vive de acuerdo a estas 10 joyas muy secretas. Bueno, pues en el hogar de aquel que ha logrado este remedio, este camino, ahí mora alguien relajado que ha abandonado los dharmas mundanos, las preocupaciones mundanas de esta vida. Entonces, cuando abandonas las preocupaciones mundanas, puedes relajarte cómodamente. Por ejemplo, el meditador o la gente, los que tienen apego, los que están afectados todavía por el odio y demás, no son conscientes, como por ejemplo en Occidente, que parece que no puedes vivir sin apego. Esta mente negativa, la ignorancia, el enfado, el apego, y parece imposible una vida libre de todo esto, especialmente libre del apego o de los deseos mundanos. No puedes ni siquiera imaginar que se pueda vivir de esa forma, porque la gente no conoce el Dharma, no conoce el Lanrim, no tienen ni idea. Entonces no tienen ni idea del Lanrim, los caminos, adiestramientos, los caminos graduales de la persona de capacidad inicial, intermedia y superior. Entonces el meditador que ha renunciado a esta vida puede tumbarse tranquila y felizmente. Pero el que mantiene todavía el apego, enfado y demás, no desconoce todo esto. Y el texto continúa diciendo: dice, en la puerta del hogar de aquel que ha cortado la raíz hay alguien con una mente feliz, tumbado y relajado, pero aquellos que tienen muchas dudas lo desconocen. Entonces dice Rinpoche, en la entrada del hogar del que ha cortado la raíz, es decir, el que ha renunciado al apego a esta vida, es decir, a este Dharma mundano. Los que no tienen este Dharma mundano, pues entonces el que ha renunciado a este Dharma mundano tiene una mente muy feliz y puede, pues eso, yacer, tumbarse con una mente feliz y cómodamente. Pero la gente o los meditadores que tienen muchas dudas, incluso pues eso, en relación al Dharma, que no conocen de esta experiencia, no pueden permanecer así felices y relajados al haber por renunciar al deseo. Entonces, por renunciar al deseo, a la ignorancia, habiéndolo eliminado, es decir, cuando mantienen estas 10 joyas muy secretas, pueden ser felices. Pero la gente con muchas dudas desconoce totalmente esto. Y luego continúa el texto. En la entrada de la casa de aquel que tiene una mente satisfecha, hay alguien muy rico, muy afortunado, que descansa relajado, sin ningún tipo de preocupación.
Es decir, cuando el texto dice que está como tumbado o descansado cómodamente, es una expresión de una mente, de que tienes una mente relajada y feliz. Entonces, aquellos practicantes que han cortado que tienen esa mente feliz pueden descansar, pero aquellos que siguen todavía el deseo desconocen todo esto, no tienen ni idea. Y porque siempre están arrastrados por el deseo, buscando la felicidad, aferrándose a la felicidad y nunca logran la satisfacción. No voy a explicar ahora todo, sino mencionar algunos puntos importantes. El Geshe Kadampa Shawopa dijo a ver, de todas las causas de sufrimiento de esta vida y vidas futuras son el deseo por esta vida. Necesitamos renunciar al deseo de esta vida como es algo a lograr. Y cuando hay mucho deseo hacia la felicidad, lo dejamos. Ahora lo irá traduciendo Rinpoche. Entonces, Shavagampa dijo: todas las causas de sufrimiento de esta y vidas futuras, todas las causas de sufrimiento de esta y vidas futuras es debido al deseo a esta vida. Aferrarnos a la felicidad y placeres de esta vida. Necesitamos renunciar al deseo de esta vida, practicar eso. Y cuando practicamos, cuando realmente, cuando seguimos los placeres de esta vida, cuando tenemos deseo hacia los placeres de esta vida, entonces tu mente es infeliz y tu vida va continuamente de sufrimiento en sufrimiento. Y por eso creamos tanto karma negativo, sufrimiento, mala reputación, todos esos problemas vienen y llegan como de golpe. Por tanto, necesitamos renunciar, eliminar el deseo hacia esta vida. Cuando dejamos de desear, de buscar la felicidad de esta vida, entonces comienza la felicidad de esta vida. Toda esta vida, por tanto, toda esta vida, para ser feliz, tanto en esta vida, para poder lograr ser feliz en esta vida, el signo, para eso, el signo es cuando en tu corazón ya no sientes que necesitas o que deseas algo. Es decir, cuando ya en tu corazón no buscas algo o que necesitas algo, ese sería el signo de cuando logras la felicidad en esta vida.
Y esa es la mejor de los, dice, ese es el mejor de los descubrimientos. Dice, cuando ya no deseas cosas en esta vida, en concreto el texto dice, cuando ya no deseas recibir cosas, esa es la mejor de los regalos. Por ejemplo, o sea, cuando ya no tienes deseos por adquirir cosas o por recibir cosas, esa es lo mejor, la mejor de las como regalos o de las cosas que puedes obtener. Cuando ya no deseas cosas materiales, es la mejor posesión, diríamos. Luego, cuando ya no deseas los sonidos agradables, ese es el mejor sonido. Cuando ya no deseas fama, esa es la mejor fama. Esa es la fama suprema. Como por ejemplo Milarepa, Buda Sakyamuni. Milarepa, que empezó su práctica del Dharma viviendo profundamente de acuerdo a estas 10 joyas muy secretas, a estas cualidades, y no tenía el más mínimo deseo de ser famoso, ni tenía ya preocupaciones por los intereses mundanos. Entonces, cuando no deseas fama o reputación, es la mejor de las reputaciones. Y cuando no deseas como gente, un entorno perfecto o gente que te rodee perfecta, esa es la mejor compañía. Es decir, cuando practicas el Dharma de corazón, entonces tu mente confía en el mendigo. Es decir, cuando no estás atado por el objeto, entonces estás relajado. Y entonces al final puedes morir fácilmente, sin dificultades. Puedes morir en cualquier sitio, en un lugar solitario. No necesitas a nadie que cuide de ti, de tu cuerpo. En Occidente, pues, cuando alguien muere, pues están todos estos funerales, te tienen que poner en el ataúd y suele ser muy caro los funerales. Tienes que pagar mucho dinero incluso para morir, ¿no? Pero si mueres en una cueva, mueres feliz, no necesitas todo eso. Ese es un ejemplo. Entonces, en vez de eso, pues bueno, dejas tu cuerpo, tu mente ya no está ahí, entonces, bueno, que lo pongan en una caja o que lo coman los animales. Por ejemplo, en Tíbet son los buitres, se ofrece el cuerpo, el cadáver a los buitres. Y están, a ver, hay un pájaro especial que, sí, buitres. Y creo que incluso algunos de estos pueden ser una manifestación de dakinis. Bueno, el caso es que están ahí los buitres esperando hasta a que ese cadáver, que normalmente hay alguien que lo está como troceando, pues preparándolo para que los buitres lo coman. Y para ellos, hasta que queda solamente el cerebro. El cerebro para ellos es como si fuera un helado, lo más delicioso.
y se les ofrece mezclado con sampa y están ahí esperando y luego llega un buitre especial y bueno, se lo acaban comiendo y todos entonces lo disfrutan. Entonces también se ofrece en el agua a los peces para acumular virtud. Pero en general hay tanto sufrimiento, ¿no? Pensando, mi cuerpo, tengo que comprar este ataúd, un lugar en el cementerio, etc. Pero hay muchísimos mendigos, gente que no tiene alimentos o enfermas y demás en el mundo que por supuesto no pueden abordar estos gastos. Hay muchísimos a los que podemos realmente ayudar. Es mejor, es decir, Rinpoche está sugiriendo que es preferible usar tus riquezas para practicar la generosidad, tu dinero, etcétera. O sea que, por ejemplo, en los funerales o que tenemos muchos gastos a veces en muchas cosas y que ese dinero podría usarse en la generosidad para beneficio de los seres. Entonces, cuando en los dharmas mundanos, cuando en estas 10 joyas muy secretas se dice confía o al final el mendigo, se está refiriendo a la renuncia, no al mendigo externo. Es decir, se está refiriendo a una mente de renuncia, está hablando de eso. Que los bodhisattvas tienen, porque hay bodhisattvas que pueden tener, pues eso, muchas riquezas, incluso muchas esposas, pero su mente es una mente de renuncia, viven en las 10 virtudes, no tienen apego, no hay egoísmo ni apego y trabajan para el beneficio de los seres. Aunque uno no... porque esta joya muy secreta dice, debo confiar la profundidad del Dharma al mendigo, en este sentido, de una mente de renuncia. Y así uno puede morir felizmente, incluso en una cueva, aunque no tenga nada. Y luego también dice, a ver... hasta que logres ese pensamiento, esa mente de Dharma, entonces los devas, los espíritus hambrientos, seres humanos, cuando logras ese desapego, esa mente de renuncia, entonces todos estos seres no te pueden dañar, todos te van a respetar. Porque si tenemos mucho apego hacia esta vida, si estamos tan preocupados por esta vida, uno mismo como que se atrae los problemas o uno mismo como que crea las causas de su propio sufrimiento. Y luego la gente se queja y esta vida está llena de sufrimiento. Y en las vidas futuras uno va a los reinos inferiores. Nagarjuna menciona en la guirnalda preciosa, dice aquella persona que tiene deseos mundanos
es preferible vivir sin deseo, hay mayor The felicidad Dharma sin is a holy sin principle. deseo. That's what a tradition. Dice, a ver, Then Dharma makes el Dharma es como el... happy, A ver, so happy. el Dharma es World como being la happy. medicina de los seres santos, creo que dice. El Dharma hace el mundo mucho más Then it feliz. doesn't cheat you this life and other life. Hace a los seres más felices You become y the no te king's traiciona man, ni en Dharma. esta ni en las vidas futuras. Become famous in all Y the tú, directions. entonces tú te, Then you dice, receive tú the te lovely, vuelves como como que reinas en yeah, el reino del extensive Dharma, offerings llegarás a of ser famoso en todas lovely las directions. direcciones, All the masters, recibirás todas, all the masters, serás, the masters, recibirás muchos all the ofrecimientos masters, y, leaders, y todos teachers, los they're all respectable. maestros, líderes te respetarán. Like the king's reign, according to Dharma. You have things. You live Entonces king's reign, reinarás de acuerdo al Dharma, not with es decir, desire, not with tu desire. vida será feliz, no con deseo. So therefore, with the extremely Por tanto, con, results by pure Dharma practice, con grandes resultados, then gracias a tu práctica pura del Dharma, turn out others. So Nagarjuna gave advice to them. entonces no, Then you do, a ver, you live como que king's otros te reign, respetarán according to sin Buddha. reserva, creo que dice. You A give ver. up the desire of this life. Entonces, Then, Nagarjuna estaba dando estos consejos in al this rey life, then you de got cómo all the, gobernar. Estaba hablando de cómo gobernar un offerings, reino. Entonces dice, si gobiernas de esta forma, reputations, everything will happen. pues By not holding desire. abandonando el deseo a esta In vida, that way, by entonces holding obtendrás the todo king's reign, tipo de ofrecimientos, then servicio, you reputación. benefit to yourself, Es to decir, todo everyone. esto vendrá fácilmente renunciando al deseo mundano. Y podrás así mantener tu reino beneficiándote a ti y a los demás. Pero si gobiernas siguiendo el deseo, buscando solo tu propio beneficio, si gobiernas de esta forma, eso no tendrá sentido. Aryadeva, el Pandit Aryadeva de Nalanda, dijo, esto es muy importante, lo menciona en las 400 estrofas del Madhyamika, el camino medio, las 400 estrofas. Cualquiera que le sea difícil realizar esto, este mundo, es decir, bueno, primero lo acabaré. Esto es más, o sea, para cualquiera que le sea difícil ver este mundo es más loco que otros, y cualquiera que siga eso será traicionado o engañado durante mucho tiempo. Es decir, para esa persona que es tan difícil ver este mundo, quiere decir lograr la felicidad, la verdadera felicidad, renunciando a esta vida. Para el que le resulte difícil ver esto,
renunciando a los placeres mundanos, al deseo mundano. Cuando renuncias a todo eso, entonces lograrás la verdadera felicidad, la felicidad del Dharma. Pero es que es tan difícil de lograr, es mucho más loco. Aquellos que siguen, la gente ignorante, que sigue el deseo a esta vida, entonces serán engañados. Tienes que comprender, practicando bien el Dharma, incluso en esta vida, serás mucho más feliz que otros que están trabajando para la felicidad de esta vida, cuya práctica principal es seguir el deseo de esta vida. Bueno, pues si tú lo abandonas, serás muchísimo más feliz que ellos. Practicando bien el Dharma, serás mucho más feliz que otros que siguen los dharmas mundanos, el deseo mundano. Alguien que no conoce esto y que sigue el deseo de esta vida, y entonces trae todos los sufrimientos, todos los problemas. Alguien que conoce todo esto, me voy a extender un poco, es decir, alguien que no conoce esto, incluso esto es tan loco, tan sin sentido, tan absurdo, tan estúpido. Y eso es lo que hace que uno como que arruine su vida y la de los demás. No logra la felicidad, la pierde. Por tanto, practicando bien el Dharma, logras la felicidad. Eso es muy importante. Y Aryadeva dijo, el máster Aryadeva, el maestro de Nalanda, no sé si es Aryadeva o Santideva, entonces dice, bueno, sin distracción logras el Dharma, practica el Dharma sublime, entonces lograrás la felicidad. Algo que no habías logrado antes, ahora lograrás esa felicidad, la felicidad del Dharma. Lograrás esa felicidad, tanta felicidad, una felicidad que no se degenera, que no decae, nunca. Y lograrás esa felicidad suprema, incesante, perdurable. Creo que pienso que habla del Bodhisattva porque tiene bodhicitta. Y así logras ese estado inigualable, ese estado de la perfecta iluminación. Sangye.
el completa eliminación de oscurecimientos y lograr todas las realizaciones. Compendium of what? Learn. Y ahora se menciona en el compendio de adiestramientos, ahí se menciona dice, si deseas toda la felicidad, abandona el deseo. Y luego el Buda en el Dharmapada dice, si deseas felicidad, abandona el deseo. Si abandonas el deseo, entonces lograrás toda la felicidad. Lograrás toda la felicidad. Y si abandonas todos los deseos, lograrás la felicidad suprema. Y hasta en lo que sigas el deseo, los deseos mundanos, nunca vas a lograr satisfacción. Por tanto, cualquiera que es con sabiduría, una persona con sabiduría como que no sigue los deseos mundanos, entonces tendrá éxito. Y cuando siguiendo los deseos mundanos no vas a lograr la satisfacción. Pero cuando practicas el Dharma sí que logras la satisfacción. Una persona satisfecha con sabiduría no permanece en el samsara. Ok, lo vamos a dejar hoy aquí. Bueno, mañana seguiremos, explicaré sobre la práctica principal de las 10 joyas muy secretas. Probablemente mucha gente no lo sabéis, no sabéis qué es lo que quiere decir la verdadera práctica del Dharma, porque normalmente hablo sobre esto, pero luego no lo explico totalmente, pero es la verdadera práctica del Dharma. Y es verdad que no es fácil comprender todo esto. Pero es importante, porque es posible que uno conozca mucha filosofía, conozca esto, aquello, conozca bien el Madhyamaka, lo haya memorizado, todo eso, pero estas cosas básicas no las conoce, no las practicas, no practicas el Dharma. Eso que es lo primero que tienes que hacer, la primera cosa que tienes que hacer. Y es posible que suceda esto. ¿Hay gente así? No, por supuesto no todo el mundo, pero hay un riesgo. Y hay un riesgo y entonces lo primero que tienes que hacer a practicar no está ahí, no está presente. Y luego, claro, pues uno se sorprende viendo que ha pasado toda su vida al estudio y no lo ha logrado. No lo ha logrado porque no estaba esa primera cosa y uno se sorprende. Okay. I heard that y como oí en una ocasión a alguien en Sera que durante 15 años estudiando Dharma muy extensamente, pero quizás en ese caso esa persona no conocía lo que era el comienzo, lo que era la práctica, hasta que fue a Bodh Gaya
en una ocasión y después de 15 años de estudiar extensamente no conocía todas estas cosas. Bueno, ok. Lo dejamos aquí. Y bueno, quizás debo de leer algunos más de los mensajes de estos muñecos. He leído este. Parece que sí. ¿Y este? Y dice cuál. Vale, por fin le han cogido uno. Bueno, pues aquí dice, he comido muchas gambas desde Renacimiento sin principio. No solo eso. No solo eso. A todos los seres. Pero ahora es a los que más quiero. Porque la felicidad ahora les quiero lo que más, ya que la felicidad desde renacimientos sin principio, la felicidad de esta vida, incluyendo la felicidad de la iluminación, la he recibido de todos ellos. Y el Buda, Dharma y Sangha viene de ellos, viene de su bondad. Por eso es por lo que son lo más precioso, bondadoso. Y he tomado la completa responsabilidad de llevarlos a la iluminación. ¿Comprendéis? ¿Comprendéis? Es decir, ahora se preocupa, toma la responsabilidad completa. Antes comía a todos los seres, no solamente a las gambas, sino a todos los seres, pero ahora ha realizado que la bondad de los seres y que toda su felicidad del pasado, presente y futuro, incluyendo la iluminación, viene de todos ellos. Incluso Buda, Dharma y Sangha, por eso toma la completa responsabilidad de llevarlos a la iluminación. Bueno, uno más. Aquí en este dice, he comido a todos los seres innumerables veces, desde renacimientos sin principios. Ahora dedicaré completamente mi cuerpo, palabra y mente a cada uno de los más bondadosos, preciosos seres. Y esto hace que sea muy feliz ahora. Dedicaciones. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y budas, que la bodhicitta pueda ser generada en mi mente y en la de todos los seres y que la que haya sido generada pueda incrementar. emptiness.
Entonces, para realizar la vacuidad, para realizar que la vacuidad es surgir dependiente, o sea que se complementan, una no existe sin la otra. Por eso es lo mismo que cuando hablamos de forma es vacuidad, vacuidad es forma. O que no hay vacuidad, no hay forma, otra que vacuidad, no hay vacuidad sin forma. Y así estos pensamientos se elimina el extremo del nihilismo y el extremo del eternalismo a través de este camino medio. Entonces rezar para poder desarrollar esta comprensión de la vacuidad. Samsara y Nirvana carecen de un átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y originación dependientes son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna de que estos dos son mutuamente complementarios y no contradictorios. Ahora rezamos para aquellas personas enfermas por el virus o por otras enfermedades, o que tengan el karma para contraer la enfermedad, por aquellos que han muerto, que puedan tener, especialmente aquellos que han fallecido en relación al virus u otros. Aquí se está riendo porque había hecho un juego de palabras, ahora difícil de traducir. Bueno, entonces en el Bodhisattva Charyavatara, esta oración que dice que se eliminen las enfermedades, que los enfermos rápidamente se recuperen y que ninguna enfermedad, sin excepción, vuelva a ser experimentada por los seres. Simdan neba neba nyudu nele ta juji jobe nena malaba ta tu jua me paraiso. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que aquellos que están enfermos nunca puedan volver a los reinos, renacer en los reinos inferiores, y que todos sus deseos se vean libres de la enfermedad, del karma negativo, de daños de espíritus, y todos sus deseos tengan éxito inmediatamente de acuerdo al Dharma. Y que aquellos que han muerto
nunca renazcan en esos reinos inferiores, puedan renacer en tierras puras, donde puedan lograr la iluminación o al menos recibir un perfecto renacimiento humano, recibir enseñanzas Mahayana, encontrar maestros Mahayana perfectamente cualificados que revelan el camino inequívoco a la iluminación y llevando a cabo aquello que complace más a la sagrada mente de los amigos virtuosos puedan lograr rápidamente la iluminación. Y hoy rezamos para que todo, debido a los méritos del pasado, presente y futuro, acumulado por mí y por todos los innumerables seres y Budas, pueda satisfacer los deseos de los seres inmediatamente, más que una joya que satisface los deseos, y que pueda realizar las expectativas de todos los seres más que un árbol que concede los deseos. Que cualquier sufrimiento que los seres experimentan madure en mí, incluyendo sus causas. Y cualquier sufrimiento y cualquier felicidad que yo experimente pueda madurar en los seres. Meditar en ello. Entonces, debido a los métodos de los tres tiempos, incluyendo la iluminación, etc., todo eso lo dedicamos para cada uno de los seres infernales, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras y asuras. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas que no existen por su propio lado, pero existen como mero nombre, pueda yo que existo como mero nombre, pero no por mi propio lado, lograr la budeidad que no existe por su propio lado, pero que existe por su mero nombre, como mero nombre, y conducir a ese estado de budeidad que no existe por su propio lado, pero que existe en mero nombre, por mí mismo solo, que existo en mero nombre, pero no existo por mi propio lado.
Dedico estas virtudes para adiestrarme como el bravo Manjushri y Samantha, que conoce la realidad, y Samantabhadra. Dedico todas estas raíces de virtud de la dedicación alabada como la mejor por todos los victoriosos de los tres tiempos para poder tener una buena conducta. Que las enseñanzas del Rey del Dharma Tsongkhapa puedan florecer y que todos los signos de obstáculos apaciguarse y las condiciones favorables completarse. Y debido a los dos tipos de méritos, los tres tiempos míos y de los demás, puedan las enseñanzas del victorioso Sandrakpa resplandecer por siempre. Y ahora la oración de su santidad el Dalai Lama. Joya que satisfaces los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, incomparablemente bondadoso y supremo Tenzin Gyatso, pueda tu vida ser larga y tus sagrados deseos satisfacerse completamente. Tú que mantienes el camino moral del subyugador, que sirves como el generoso que lo soporta a todos, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina Mayunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y de los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga.